Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae toda la actualidad agrícola almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 para el poniente, también para el campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando en la emisión en directo en marcadoralmería.com, mejor dicho, donde pueden encontrar todas las secciones y por supuesto la radio en directo, o quizá nos estén escuchando a través del podcast en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas tecleando FH Almería Radio. Hoy es miércoles, es día 2 del mes de julio y tenemos un programa muy interesante que va a estar basado en dos entrevistas. Para empezar, nos va a visitar Benito Ortega, él es delegado de Marketing y Desarrollo para el sureste español de Maso Agro y es un auténtico experto en la lucha integrada y nos va a contar un poco más qué es lo que hace aquí en la provincia de Almería, y seguro que vamos a aprender sobre los microorganismos. También vamos a tener una segunda invitada, ella es Estefanía Rodríguez, investigadora titular del Centro IFAPA de La Mojonera, con quien vamos a hablar sobre dos jornadas que va a haber en los próximos días. Una sobre un nuevo bichito que es capaz de luchar contra el Thrips parvispinus, y también va a haber otra charla que junto a Cooper y al Ayuntamiento de El Ejido nos va a informar un poquito más de lo importante que es mantener la biodiversidad. Todo esto hasta las 7 de la tarde gracias a Rixwan, a Sach y también a Albaida Residuos. Mi nombre es Luis Aracho y como digo les voy a estar acompañando durante el programa. Vamos a una pausita, a la pizarra de precios y luego a las entrevistas. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Los pimientos Vallao, Esguay y Danzón han demostrado en el Tour California de Rixwan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rixwan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rixwan. Vallao, Esguay y Danzón de Rixwan rinden en todas las zonas. Sach y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 2 de julio del año 2025. Empezamos por las judías. La tabella, un único corte de 3,90. La Elda ha empezado en 5,48 y ha terminado en 2,04. La Perona Semi ha tenido un único corte de 2,46. La Perona Roja ha empezado en 6,24 y ha terminado en 4,78. La Estrique ha tenido un primer corte de 6,62 y un último de 3,16. La Emerite ha empezado en 6,06 y ha terminado en 5,56. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, un primer corte de 1 euro y un último de 0,71. El español ha tenido muchos cortes, ha empezado en 1,37 y ha terminado en 0,76. El Almería ha empezado en 0,71 y ha terminado en 0,76.
0,59. Momento para los calabacines. El fino ha empezado en 0,57 y ha terminado en 0,22. El gordo ha empezado en 0,50 y ha terminado en 0,23. El calabacín blanco ha tenido un primer corte de 0,50 y un último de 0,37. Nos pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,33 y un último de 0,63. La larga ha empezado en 0,92 y ha terminado en 0,59. Nos pasamos a los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,91. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,81. El tomate ramo, un único corte en 96 céntimos. El tomate pera ha empezado en 1,13 y ha terminado en 0,85. Como siempre, terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte, 1,07. El picante rojo, un único corte de 1,49. El padrón ha empezado en 0,89 y ha terminado en 0,81. El italiano verde ha tenido un primer corte de 2,26 y un último de 1,62. El italiano rojo ha empezado en 1 euro y ha terminado en 45 céntimos. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,52 y un último de 1,21. El lamullo rojo ha empezado en 2,28 y ha terminado en 1,43. El California verde ha tenido un único corte de 0,49. Y por último, el pimiento California rojo, que también ha tenido un único corte de 0,49. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 2 de julio del año 2025. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio. Es momento de saludar al invitado del día, y es que hoy tenemos la gran suerte de que nos visite Benito Ortega. Él es delegado de marketing para el sureste español de Masó Agro, pero no está aquí solamente para hablarnos de los productos de Masó Agro ni de Químicas Masó, que por supuesto son muy interesantes, sino también porque es una de las voces que más conoce cómo funciona el campo almeriense y que más ha trabajado en él y por él. Tenemos ya, como digo, al otro lado del estudio, al otro lado del micrófono, a Benito Ortega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti por venir un ratito con nosotros. Seguramente muchos oyentes ya te conozcan porque eres una de las voces que mejor habla, ¿no?, del campo en las diferentes emisoras. Y has tenido la amabilidad de venir hoy aquí un rato con nosotros a someterte a cualquier tema y a cualquier pregunta, ¿no?, que lo te que queráis, claro que sí. Y de lo que yo sepa hablaremos y como siempre digo, lo que yo no sepa pues intentaré preguntarlo y aportar lo que sea posible y lo que y ya está. No, seguro que vamos a salir un poquito más sabios de esta entrevista. No sé si hay todavía algún oyente que no conozca exactamente qué es lo que hacéis desde Masó Agro, pero por si hay algún despistado, ¿nos lo puedes empezar contando? Sí, bueno, Masó Agro, para empezar, es una línea de negocio de comercial química Masó, que es como se llama, es una empresa familiar, 100% española, de Barcelona, que se fundó en el año 60, con lo cual ya tiene 65 años, de los cuales prácticamente, de los diferentes negocios que tiene, prácticamente en esos 65 años, Masó se ha dedicado a la agricultura, que sería esta línea que digo de Masó Agro, entre otros muchos negocios muy importantes, como la cosmética, en fin, otra historia. Y dentro de esto, pues somos uno de los actores protagonistas de las 10 primeras empresas en el tema de sanidad vegetal, en la Asociación Empresarial para Protección de las Plantas. También somos una de las empresas
importantes en todo el tema de estimulación y fertilizantes especiales, ¿vale? Y todo ese desarrollo de trabajo de estos 60 y tantos años, pues también desemboca en que los últimos 18 o 20 años la agricultura en toda España, y no solo en España, sino fuera de España, donde también Masó está teniendo una evolución muy importante, con lo cual los catálogos están cambiando mucho. Entonces, todo esto que estoy comentando, al final viene a que nosotros nos dedicamos a ser un proveedor de lo que también aquí se suele hablar de la industria auxiliar, que trabajamos para la estimulación, fertilización especial y protección de los cultivos, o lo que también más ampliamente se llama sanidad vegetal, que es un ámbito muy importante a su vez de la agronomía, ¿vale? Con lo cual el equipo que estamos en el departamento agro, pues somos casi todos ingenieros agrícolas e ingenieros agrónomos. Yo tenía mucho interés por traerte aquí al programa, porque en alguna ocasión, bueno, nosotros nos conocemos, hemos trabajado juntos en alguna ocasión también, y hace poco, o hace ya unos meses, me estuviste comentando algo que me llamó mucho la atención, y es que algunos de los químicos que a día de hoy se utilizan usualmente en el campo almeriense fueron en su momento introducidos por ti, precisamente. Y es que tu trabajo no es solamente vender, ¿no?, los productos de Masó Agro, sino tu trabajo tiene mucho que ver con conocer el campo y con hacer eso que dicen los cursis, ¿no?, que es la escucha activa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo formo parte de un equipo. Tú me has presentado como delegado de marketing. Realmente soy el delegado de desarrollo y marketing. Una parte de mi trabajo es el marketing, que va relacionado con la venta, ¿vale? Hay otros compañeros que son los que hacen la venta directamente, se implican en esa parte. Y en el equipo que yo estoy encuadrado, a su vez dentro de mi delegación, hacemos una parte de desarrollo técnico, y soy uno más de colaborando aquí en este campo, de todos los técnicos que estamos desarrollando soluciones para el agricultor. Y dentro del ámbito que me toca de mi empresa y del departamento agro de Masó, sí, es cierto que toda la evolución del catálogo de productos para la protección vegetal, para que los cultivos estén sanos, ha requerido de un trabajo de desarrollo técnico que hemos hecho entre todo el equipo para poner a punto soluciones que en muchos casos han supuesto cambios e introducción, como tú dices, en el mercado de productos nuevos que fuesen alternativos a cosas que se utilizaban antiguamente, pues por varios motivos. Uno de los principales son por normativas que hacen que se restrinja el uso de ciertos fitosanitarios que se utilizaban anteriormente, también por cuestiones de eficacia, sanidad ambiental y por varios motivos. Siempre buscando que esa solución sea un aporte que solucione problemas al agricultor, y que esa solución le llegue al agricultor con una característica, con una forma de uso testada, ensayada, que es lo que entra dentro de ese desarrollo técnico, para que sea eficaz. Para que sea eficaz, el agricultor pueda usarla, porque muchas veces no es solo introducir el producto, sino que también hay una parte de transmisión de la información de cómo hay que usarlo, ¿vale? Porque aquí no solo hablamos, ya hay que olvidarse de soluciones que se aplica esto y ya soluciona tal problema. No. Muchas veces hay que integrar una solución con un montón de cosas más, como pueden ser prácticas culturales de riego, en fin. Es un tema muy amplio. Uh-huh. ¿Y cuántos años llevas trabajando con el campo almeriense? Yo estoy ya en 25 años. Sí. De los cuales 18 en esta empresa. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo es esa primera vez que dices, pues he encontrado a raíz de mi trabajo esta solución, y luego con el tiempo ves cómo efectivamente era así, cómo eso se ha mantenido utilizando? Eso tiene que dar un sentimiento bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Te he dicho que llevo 25 años. Lo primero que hacemos los ingenieros agrícolas cuando empezamos a trabajar en el campo, lo primero que tenemos que hacer es aprender de los agricultores. ¿Por qué? Porque la agricultura o la agronomía es una cosa muy amplia, ¿vale? Es una cosa muy amplia,
y las escuelas universitarias nos enseñan unas generalidades que son muy importantes, nos dan una preparación científico-técnica muy necesaria, pero al ser la agronomía y la agricultura algo tan amplio, con una serie de temas muy diversos, uno de los cuales es la sanidad vegetal, ahora tú ponte a aplicar eso a la zona en la que estás trabajando. Con lo cual, como muchos compañeros, pues yo empecé en el asesoramiento técnico al agricultor, en cuestiones de normas de calidad, en cuestiones de suministros agrícolas, etcétera, ¿no? A raíz de esa experiencia donde yo hice varios años asesorando a agricultores, pues yo estaba en contacto con otras empresas de estimulantes, etcétera, y ya empecé, mi carrera profesional empezó un poco a moverse en ese ámbito, ¿de acuerdo? Bueno, yo te puedo decir que junto con multinacionales muy importantes, yo trabajaba en una empresa mediana que estaba empezando con microorganismos, de Sevilla concretamente. Yo puedo decir que fui de los primeros, no el único, pero yo fui de los primeros en hablar del hongo beneficioso de tricoderma, ¿vale? En este campo. Eso fue una experiencia muy importante para que después, cuando yo ya va a ser casi 18 años que empecé a trabajar en Masó, pues claro, yo tenía una experiencia de qué se necesitaba tener en cuenta, qué preguntas habría que responderle al agricultor y al técnico prescriptor, porque no nos olvidemos que aquí hay muchos técnicos prescribiendo, al igual que hacen los médicos, pues prescribiendo qué hay que hacer en la finca, no porque el agricultor no lo sepa, sino porque muchas veces hace falta un asesoramiento de cómo utilizar las cosas, ¿no? Para mejorar y para afinar al máximo, porque aquí lo que se busca es el máximo rendimiento al menor coste y con la mejor salubridad del producto final. Total, que eso me sirvió a mí para el desarrollo dentro de mi labor profesional en Masó, entre otras cosas relacionadas con fertilizantes y estimulantes, para introducir otros microorganismos que podían ir en la línea de eso que yo te digo que empecé. Entonces, pues se empezó con muchos temas de estimulantes. Aquí empezamos con el tema de Greenstein, la glicina betaína, luego vino Prestos, que ya casi va a ser de años, que es un hongo beneficioso, que se usa para botritis, micofarela, enfermedades de raíz y un montón de cosas más. Claro, estamos hablando de lucha integrada, te lo comentaba antes fuera de micro. Mucha gente cuando escucha ese tema de control biológico, mucha lucha integrada, pues piensa solamente en las avispitas o en los bichos, pero claro, esto es un término mucho más amplio, ¿no? Es decir, estamos hablando de microorganismos, no es solamente un bicho que se come a otro bicho que se va a comer a nuestra planta. Aquí estamos hablando también de salinidad, de salud vegetal en general, ¿no? Al final, el objetivo de todo nuestro trabajo en la producción agrícola, ya sea de fruta, hortalizas, aceites, cereales o cítricos o lo que sea, al final es que al cliente final esté dispuesto a comprarnos una producción lo más sana posible al mejor precio posible. Eso implica que el agricultor tiene que hacer una serie de trabajos y que su trabajo sea rentable para que sea sostenible económicamente, ¿no? Y eso implica que hay que cuidar nuestras plantas, nuestros cultivos, para que esa fruta o esa hortaliza o esa aceituna que va a producir el aceite esté sana. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los cultivos hay ataques de plagas y enfermedades, o hay que manejar fertilización. Todo eso es parte de un manejo integrado del cultivo, donde hay una parte que es la protección. Y esa lucha integrada, que es luchar contra los patógenos y las plagas que pueden afectar al cultivo, integra, la palabra lo dice, el fitosanitario clásico que todos tenemos en la cabeza, como la medicina que nos dan en la farmacia, que puede ser de origen químico, y ahí se integran organismos vivos con los cuales podemos luchar contra esos problemas, que pueden ser, como tú decías, esas avispitas o esos orius o esos ácaros beneficiosos, que son los macroorganismos, y también se usan microorganismos o se usan otras cosas como
como sustancias que imitan a las feromonas en la naturaleza, o se usan placas cromotrópicas. Todo eso forma parte de la lucha integrada, que se llama. Y nosotros hemos sido protagonistas en los últimos 15, 18 años en la introducción de soluciones con microorganismos para el control biológico de plagas y enfermedades. Ujú. No somos los únicos, pero somos uno de los que más hemos liderado este tema, me atrevo a decir. Hemos tenido la oportunidad de hablar fuera de micro de un ejemplo que me ha parecido muy interesante. Es un microorganismo que, según me has comentado, está presente en las raíces de la soja, ¿no? Y también me ha interesado mucho esa industria que hay de la reproducción de microorganismos, porque es como una especie de ganadería, pero muy singular, ¿no? No es lo mismo poner a criar pollos que poner a criar bacterias. Por supuesto, vamos a ver, fíjate que esto a nivel mundial está creciendo un montón. Por darte solo una pincelada, se estima que en el mundo ya se facturan más de 3.000 millones, y se estima que se va a doblar en pocos años, de 3.000 millones de dólares en lo que es el apartado de control biológico, ¿vale? Y la Asociación Internacional de Control Biológico estima que en Europa son unos 1.600 millones de euros, ¿vale? Dentro de todo ese paraguas tan amplio de negocio, ya que estamos dando cifras mundiales, uno de los apartados más importantes donde más se usan microorganismos, te ponía yo el ejemplo de la soja, que se utilizan. La soja es una leguminosa, ¿de acuerdo? Y habrá oyentes que nos escuchen que tengan ciertas nociones de agricultura o cosas que nos explicaron en el colegio, que las leguminosas tienen bacterias que se asocian a su raíz, que fijan nitrógeno ambiental. Bueno, pues esas bacterias también en los cultivos, en esas grandes extensiones de soja de Sur y Norteamérica, se usan, y esos inoculantes, esas bacterias, inoculantes rizobianos se llaman, ¿vale? Sería un poco el nombre técnico, que hacen que esa planta funcione mejor y la producción llega a buen puerto. O sea que cuando alguien este fin de semana se vaya a un restaurante de sushi y le eche salsa de soja, que se acuerde que hay una tecnología microbiológica que muy probablemente se ha empleado para mejorar la producción de esa soja que se empleó para fabricar esa salsa, ¿no? En esa industria alimentaria. Y me ponía otro ejemplo que habíamos mencionado. No, sí, era el mismo ejemplo, ¿no? Porque habíamos estado hablando de cómo esos microorganismos no se cogen de la raíz, sino que se reproducen. Sí, claro. Originalmente se han tomado de la naturaleza, ¿vale? Como los hongos beneficiosos de Prestos que aquí nosotros comercializamos, o el Metarrhizium de M52 para controlar a las plagas. Originalmente se han cogido de la naturaleza, pero hay una industria que lo que hace es multiplicarlo. Esa multiplicación que se hace, que es un tema bastante complejo en el sentido de que para poder garantizar en una botella o en una bolsa de 1 kilo de un producto unas concentraciones, pues hay que multiplicarlos con unos sustratos determinados, etcétera, y luego hay que hacer unos controles de calidad para que cuando se envase el producto no haya contaminaciones con otros microorganismos. Entonces, cuando se garantiza en una etiqueta que ese microorganismo lleva como mínimo ese producto lleva como mínimo esa concentración de microorganismos, es porque hay todo un trabajo previo. Luego ya cuando llegue al suelo, etcétera, seguirá multiplicándose y seguirá conviviendo con lo que ahí haya. Pero la industria de producción pues tiene toda esa serie de controles de calidad y de mecanismos y de saber hacer de cómo se multiplican esos microorganismos. Lo mismo que se hace con los macros. O sea, aquí cuando utilizamos unas sueltas de Orius o de Swisky, pues hay biofábricas, se les suele llamar, donde lo que se está haciendo es que esos bichitos se reproduzcan, y luego que se reproduzcan y que estén en las condiciones óptimas y salgan al mercado en las condiciones óptimas y en el envase adecuado. Pues esto es un poquito lo mismo. Cuando el producto llega al agricultor, tiene que llegar con una garantía de que lo que está empleando ahí tiene lo que tiene que llevar, porque los microorganismos son
microscópicos y no los vemos. Al final hay que garantizar una concentración. Se puede analizar, lógicamente. No, es que a mí me gustaría dejar o generar esa imagen en la mente de los radioescuchas, ¿no? Porque yo me imagino como una granja de microorganismos, ¿no? ¿Has utilizado un término? Son fermentadores. Fermentadores. Son fermentadores. Yo he estado en algunas. No son granjas. Imagínate, todos hemos visto alguna vez una bodega de vino, ¿no? Uh-huh. Sabéis que hoy en día el vino no se fermenta en las barricas. En las barricas en todo caso se envejece. La fermentación se hace en unos depósitos de acero inoxidable, ¿vale? Donde se echa el mosto y a su vez ahí hay unas levaduras que también se controlan por una industria de producción de esas levaduras. Y ahí se hace esa fermentación. Pues realmente donde se multiplican esos microorganismos se parece más a la fermentación en esos contenedores de acero inoxidable de la bodega de vino. Se parece más a eso. Luego de ahí hay que extraerlo, hay que purificarlo, hay que seleccionar si no se ha contaminado con otro microorganismo y finalmente se envasa en varios procesos a distintas escalas. Sí. Y vosotros, para hacer llegar esas soluciones al campo almeriense, Masoagro, estáis, trabajáis con un grande, ¿no? de los microorganismos, una empresa, me has dicho, franco-canadiense. Sí, nosotros tenemos un acuerdo, no es la única, pero la principal es una empresa franco-canadiense que se llama Lallemand, que es una de las multinacionales más importantes en cuanto al tema de microorganismos. Son uno de los líderes mundiales en fermentación panaria y alcohólica. Y cuando comemos pan todos los días, todo eso lleva unas levaduras que se han producido y se han controlado por alguien. Y hablábamos de lo de la soja, ellos también son otros de los protagonistas, y en el mercado nuestro europeo, pues ellos son nuestros proveedores de toda la producción, control de calidad, envasado y etiquetado y garantía de que el producto lleva lo que dice ahí que lleva, ¿vale? Porque no olvidemos que estamos vendiendo en una botella o en un bote o en una bolsa algo que está vivo o que es una espora que va a dar lugar a un hongo vivo, ¿vale? Con lo cual, normalmente lleva muchísimo más, pero se garantiza durante un periodo de caducidad que lleva como mínimo lo que ahí se indica. Y ahora nuestra labor en Masoagro es que cuando todo eso llega, nosotros hacemos una serie de... No se trata de análisis, sino de desarrollo técnico en campo, con ensayos de campo, en la parte de agronomía, donde con ensayos internos y externos también muchas veces nos apoyamos en empresas de ensayo. Eso hay mucha gente que lo desconoce. Incluso dentro de nuestro sector hay mucho trabajo de ensayos técnicos, que hay empresas especializadas en hacer esos ensayos, ¿vale? Donde se generan expedientes, se generan informes que, bueno, luego incluso van para registro de productos fitosanitarios. Cuando hablo de registro es un tema del Ministerio de Agricultura, es una especie de permiso de venta, ¿vale? Uh-huh. A raíz de todos esos ensayos se toman decisiones y sobre todo lo más importante es se ve cómo se debe de asesorar al agricultor para emplear estos productos, con qué se puede mezclar, con qué no se puede mezclar. Es otra parte muy importante para poder integrar el microorganismo con el resto de cosas que se usan en la agricultura, porque no nos olvidemos de una cosa. En el ámbito de la sanidad vegetal, yo te he dado antes unos datos de millones de euros, te he hablado de que la Unión Europea ya hay como más de 1.600 millones de euros de control biológico en facturación, pero se estima que eso es un 10% de lo que se emplea en el ámbito de la sanidad vegetal, de la protección de cultivos. Piensa que solo España, se habla de un mercado en protección de cultivos de 1.100 millones de euros. Y en toda Europa el control biológico son 1.600. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no nos olvidemos que se siguen utilizando, me gusta emplear la palabra medicinas para que los oyentes nos entiendan, se siguen empleando los fitofármacos, las medicinas del campo, para que el cultivo esté sano
y la producción llegue sana a nuestras mesas, ¿vale? Entonces, estos microorganismos que estamos empleando, al igual que los macroorganismos, los bichos, tienen que integrarse y tenemos que saber cómo usarlos conjuntamente con las soluciones que se siguen trabajando en el mercado. Uh-huh. Yo quería preguntarte, después de escuchar todo este trabajo, todos estos análisis, todo esto que hay detrás, porque muchas veces el oyente o el agricultor pues va al técnico o va a la tienda y ve el paquete y ve eso, pero todo esto que me lo estás comentando hay detrás, análisis, trabajo, ensayo, darle vueltas, darle más vueltas. ¿Por qué es importante acudir a una empresa como Masoagro cuando estamos hablando de estas soluciones, de estos microorganismos o medicina, has dicho tú? ¿Por qué es importante y no tanto ir a, yo qué sé, Perico de los Palotes, que también está vendiendo los mismos microorganismos? Pues mira, te voy a seguir con el símil de la salud humana, ¿vale? Si me duele la espalda o tengo un resfriado que no se me cura, tengo varias opciones, ¿vale? Puedo ir al curandero de ahí de la sierra, puedo ir a, no sé, un chamán que haya por ahí que me rece por la noche, o puedo ir a un médico o que me recomiende ir a un fisioterapeuta. En fin, hay unos profesionales de la sanidad humana, ¿no? Hay un sector, ¿no? Que todos sabemos que si tenemos que acudir a un médico o a una farmacia, y en la farmacia se venden los medicamentos, se venden reglados. Entonces, en la agricultura, cuando producimos alimentos, al final el consumidor exige y paga por un alimento de una calidad con unas características organolépticas, también pide, se preocupa cada vez más por una salubridad, ¿vale? Y el cliente quiere precio. Eso quiere decir que el productor, el agricultor, tiene que ser lo más profesional posible, y aquí lo son, la parte que yo conozco de todo el sureste español y Andalucía. Vamos, y te digo que en todos sitios los agricultores son muy profesionales, se van mejorando cosas, se van implementando cosas, y cuando el agricultor necesita una solución para combatir una enfermedad o una plaga, pues al final vuelvo a lo mismo, puede acudir a muchos sitios, pero lo lógico es que esa explotación agrícola tenga un asesor que sea un ingeniero agrícola, ¿vale? Que le diga, aquí en Almería hay un ejército, porque el agricultor suele estar visitado como mínimo por el ingeniero de la empresa donde comercializa la verdura, y como mínimo por otro ingeniero que suele estar relacionado con el tema de insumos. Entonces, tiene que tomar esas opiniones y ahí le van a recomendar que uses ciertas cosas. Y lo lógico es irse a la red comercial que distribuye este tipo de soluciones, que trabajan con empresas como la mía, con Masoagro, ¿vale? Esa es la vía lógica y la vía confiable, y donde se dan soluciones de confianza, soluciones que han sido ensayadas, han sido testadas y tienen una etiqueta donde se garantiza lo que ahí lleva, ¿vale? Uh-huh. Bueno, estamos encarando la recta final de la entrevista, aunque hay un par de preguntas que no me gustaría dejar en el tintero. La primera, y bueno, realmente las dos, pero voy a empezar preguntando por cuál es tu visión de la agricultura almeriense a lo largo del tiempo y ahora mismo también. Lo hemos estado comentando antes, ¿no? Tendemos a quedarnos siempre con la visión de la agricultura con la lupa muy pegada, ¿no? Siempre hablando de Almería, que es un milagro, ¿no? Se habla del milagro almeriense o del modelo almeriense, pero no es lo único que hay, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la agricultura almeriense, tanto ahora como a lo largo del tiempo? Bueno, Almería ha tenido una evolución muy significativa, una tecnificación muy fuerte, y es verdad que de hace 15, 16 años para acá hubo una implementación o un crecimiento del control biológico, que ahí están los datos que yo antes te refería, que ha sido una parte muy importante y muy protagonista de muchas mejoras, ¿no? Eso
Eso es innegable, está clarísimo. A su vez, creo que Almería ha mejorado en un aspecto muy importante que muchas veces se nos olvida, porque estamos en la producción, estamos en la parte de la producción, pero la parte de la comercialización, que siempre ha tenido muchos problemas, muchos vaivenes de precios. Hay mucho por hacer todavía, bajo mi punto de vista. No soy experto en ese apartado, pero creo que ha habido unión de cooperativas y unión de empresas que en definitiva lo que están haciendo es enfrentar el mercado de la demanda haciéndose más fuertes, ¿vale? Claro, la famosa concentración de la oferta. Claro, se está trabajando en eso, queda mucho por hacer, pero no sé cómo decirlo, es que no hay otra manera. No hay otra manera porque si abrimos un poco el abanico, si abrimos un poco la visión, primero, no somos los únicos produciendo frutas y hortalizas. Hay competencia, ya sabemos que hay problemas de competencia desleal, etcétera. Pero es que el mundo es muy grande y la gente consume. Afortunadamente el mundo crece y crecen los mercados donde se consumen frutas y hortalizas de primera calidad, lo cual ha sido una suerte para Almería, porque eso ha acompañado el crecimiento que todos los años nos explican las autoridades, ¿no? y desde las uniones de cooperativas, ¿no? Pero eso es fruto de un trabajo bien hecho, por supuesto, y también de que hay una demanda que no para de crecer, y a la vista está que, aparte de los vaivenes que hay con todos los movimientos internacionales, pues mercados como el del aceite de oliva o como no sé, los cítricos, frutos rojos, fresas. Pero te hablo más, hay un montón de producción de fruta, de melocotón, o sea, bueno, los tropicales, que los tenemos aquí al lado en la costa de Málaga y Granada. Es decir, hay una demanda que no para de crecer. Eso da pie a que el sector siga funcionando y que funcione y que hay un crecimiento no solo de la producción bajo abrigo de invernadero de aquí del sureste español, sino que hay una demanda muy grande en todos los sitios. La cuestión es ver cómo nos vamos a preparar aquí para seguir siendo protagonistas, para seguir siendo en nuestro ámbito y que estemos preparados para crecer, para unirnos con otras empresas que comercialicen otro tipo de producciones, ¿vale? Léase hortalizas al aire libre, yo que sé, una alcachofa, una patata. Es decir, esto del negocio agrícola es algo mucho más complejo y mucho más extenso que solo el tema de la producción bajo abrigo de invernadero, que es muy importante, es determinante en el desarrollo de Almería en los últimos 50 y tantos años, pero no perdamos la visión de que estamos en una competencia ya no solo europea, global. Última pregunta. ¿Cuáles son los retos que personalmente o como empresa habéis visto esta campaña? ¿Estáis viendo también que va a tener la agricultura almeriense en el futuro próximo? Y también, pues de paso, ¿cuáles son las soluciones, ¿no?, que desde Maso Agro se están dando a estos problemas que estáis viendo ahora? Bueno, hay retos con los que estamos ya desde hace 2, 3, 5, 6 años. Por ejemplo, uno son los temas de preparación del suelo. Es una parte muy importante de todo cómo se maneja el suelo antes de empezar los cultivos. Ahí nuestro catálogo ha cambiado de sustancias químicas que había antiguamente. Ahora lo hacemos con pelca, la cianamida cálcica, la introducción de microorganismos, todo eso es una cuestión que tiene que ir rodando, que tiene que ir introduciéndose en el mercado. Ya llevamos 5 o 6 años con el tema. Hay retos como, hablando de aquí, la araña roja, el Trisparvispinus que estamos enfrentando con el hongo beneficioso de M52. Y es una cuestión, cuando digo reto, ya ahora hablo yo de mi trabajo, ¿no? Uh-huh. De comunicar esto al mercado y que el mercado adopte estas herramientas, la sepa utilizar y vea que son efectivas y que se integran bien, que se pueden mezclar, con qué se puede mezclar, con qué no. Todo eso es un poco el reto inmediato
que tenemos. Y una parte que yo creo que es un reto a medio o largo plazo es todo el tema de la microbiología de suelo, que muchas empresas estamos trabajando. Nosotros llevamos casi 20 años con formulados con Bacillus belecensis como el de Decilus extra, pero con muchas más cosas en el catálogo, donde al final hay que ver la manera de que todos esos microorganismos beneficiosos que sabemos que nos dan un plus trabajando en la raíz, cómo vamos a hacer que eso se integre con todo lo que hay. Y estoy pensando en hongos beneficiosos como de prestos, como de micorrizas. Es decir, el tema de la microbiología en el suelo es algo muy complejo, donde necesitamos ampliar muchos conocimientos prácticos. Vamos a meternos todos, a pesar de que llevamos ya tiempo trabajando con eso. Eso es un reto a medio o largo plazo importante. Pues ha sido un auténtico placer poder compartir esta media horita contigo. Lo teníamos pendiente desde hace tiempo y lo que digo siempre, ¿no? Es muy interesante saber la opinión de gente que está todos los días en el campo, porque tú estás, si no todos los días, casi todo. Es más, sabemos que mañana te va a tocar ir a una finca. Mañana no está dentro de mi labor habitual, pero sí, mañana voy a visitar cebollas, o sea, un cultivo hortícola al aire libre. Pues pero que ahí estamos, el placer es mío, de verdad, muchas traer gracias. Ese conocimiento a los micrófonos es más que un placer, que por supuesto es un imperativo moral. Así que de verdad, muchas gracias por estar con nosotros un rato. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que saque. Gracias a vosotros, porque necesitamos comunicar qué se hace en la sanidad vegetal y en la producción. Es necesario que también se conozca todo esto. Gracias a vosotros, de verdad. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Continuamos en FH Almería Radio. Momento ahora para una de estas entrevistas científicas que tanto nos gustan. Y es que tengo ya al otro lado de la línea a Estefanía Rodríguez Navarro. Ella es investigadora titular del Centro IFAPA de La Mojonera, aquí en Almería, y ha tenido la amabilidad de acudir a nuestros micrófonos para hablarnos sobre un par de jornadas muy interesantes que va a llevar a cabo. Como digo, tenemos ya al otro lado de la línea a Estefanía Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Yo sé que ahora, en julio, con el calor que hace, pues no siempre apetece venir a los micrófonos de un programa de radio, pero sí que nos parecía muy importante hablar sobre el Franklinothrips megalops. Se trata de un depredador autóctono para el control biológico del Thrips parvispinus. Ese es el nombre que lleva la jornada que vais a celebrar el próximo día 17 de julio y que se centra en esta posible solución para el Thrips parvispinus. El Thrips parvispinus es uno de los grandes problemas que ha tenido esta campaña, y hablar de un depredador autóctono para su control, pues a mí me suena muy bien. No sé si la letra suena tan bien como la música. Cuéntanos. Sí, a nosotros la verdad es que, bueno, pues nos ha sorprendido también lo bien que ha respondido este depredador autóctono. Ya, si quieres, bueno, pues nosotros desde que llegó, te pongo un poco en contexto, ¿no? Desde que llegó Thrips parvispinus, por supuesto, y fue detectado por primera vez en el año ya aquí en España, en el año 2017, en cultivos ornamentales, ya llegó en pimiento, su presencia en pimiento está confirmada del año 22. Pues la verdad es que cada campaña, estas dos últimas campañas, sobre todo la pasada, pues hemos tenido problemas muy importantes, ¿no?, con Thrips parvispinus. Entonces nosotros, en el marco de un proyecto de investigación con fondos propios del IFAPA, en el que trabajamos el IFAPA de Málaga y también el de La Mojonera, pues nos pusimos rápidamente pues para intentar encontrar soluciones a esta plaga. Sobre todo lo primero que hemos hecho, y en el marco de la jornada, lo primero que hicimos fue estudiar un poco la ecología
y un poco la dinámica poblacional de esa plaga, ¿no? Que es mundial, ¿no? Pero que ha llegado a los pimientos del cultivo de pimiento de Almería, a ver cómo se comportaba en nuestro sistema productivo, ver un poco, pues eso, ¿no? Su ecología, su dinámica poblacional y la de los enemigos naturales, y en base a eso, pues, buscar potenciales depredadores y comprobar que funcionaban bien nuestras condiciones. Y eso un poco, si te das cuenta, el marco de la jornada, ¿no? Primero vamos a hablar de los datos de campo, de las prospecciones con respecto a la ecología de la plaga, y eso nos ha dado información muy válida para luego, bueno, pues explicaremos la cría en cautividad que hemos hecho de este depredador en IFAPA de Málaga y cómo lo hemos testado primero en condiciones de laboratorio, porque si tú en un laboratorio cuando pones un depredador y una plaga y ahí no es activo, cuando no hay nada más y tiene hambre y no es capaz de comerse una plaga y el laboratorio no funciona, poco podemos hacer luego, ¿no? Y como después del laboratorio hemos pasado a invernaderos experimentales aquí en La Mojonera y nos ha gustado mucho el resultado. Bueno, pues esto realmente suena muy interesante porque, como he dicho antes, el TRIPS es uno de los problemas que le ha dado más dolores de cabeza a los agricultores, y desde IFAPA una de las labores principales que lleváis a cabo no es solamente la de investigar, sino también la de transmitir esos conocimientos a los agricultores, ¿no? Dentro de estas jornadas que, como decimos, se van a celebrar en el Centro IFAPA de La Mojonera el próximo 17 de julio. Tú, por ejemplo, vas a estar detrás de la parte de las 9:15, actividades de investigación y transferencia en control biológico de IFAPA, pero hasta las 12:30 va a haber un montón de charlas. ¿Qué es lo que van a poder encontrarse los agricultores? Bueno, lo primero es decir que son unas jornadas de puertas abiertas que vamos a celebrar aquí en el IFAPA de La Mojonera, que por favor, bueno, pues que la gente se inscriba, ¿no? A través de la página web del IFAPA para que si nosotros podamos preparar de la mejor manera el espacio y la jornada, ¿no? Eso para empezar. Y bueno, esa primera parte es, pues eso, ¿no? Todos los proyectos de investigación en control biológico que el IFAPA está realizando, en colaboración no solo con otros centros de investigación, universidades, otros IFAPAs, con el mismo Laboratorio de Sanidad Vegetal. Presentaremos también probablemente un Servifapa que estamos elaborando para distinguir muy bien todas las especies de tris que tenemos ahora en los cultivos, cuáles son los tris plaga que más nos preocupan y todos estos nuevos tris depredadores que aparecen y que nos pueden ayudar. Lo presentaremos ahí, ¿no? Y bueno, presentar pues eso, ¿no? También cómo colaboramos con las distintas empresas de control biológico, con las empresas de semillas, con las cooperativas en distintos proyectos de investigación, un poco intentando dar cobertura a todos estos problemas en la horticultura de Almería. Y luego ya, pues bueno, pues como te digo, vamos a encontrar una primera charla que dará mi compañera Lidia Lara sobre eso, ¿no? La ecología y la dinámica del tris parvispino en el cultivo del pimiento, cuándo se produce ese pico poblacional, cuándo tenemos que hacer, por lo tanto, el control biológico y cómo se distribuye en la planta, si en la planta, en la flor, qué porcentaje de Parvispinus podemos encontrar en la biodiversidad de los invernaderos, si compite con Franquinella occidentale o no. Todos estos datos de ecología tan interesantes los va a presentar Lidia, ¿no? Y también de los enemigos naturales. ¿Qué enemigos naturales encontramos más abundantes en los invernaderos comiendo o yendo detrás de tris parvispinus? Y en base a estos resultados, pues nosotros hemos evaluado 2 enemigos naturales autóctonos. Esto es importante que quede claro. Son enemigos naturales que encontramos de forma natural en nuestro agroecosistema. Y hemos criado una crisopa autóctona y este tris depredador en las instalaciones del IFAPA de La Mojonera en Málaga. Y cuando hemos conseguido poblaciones lo suficientemente de calidad y elevadas, pues hemos llevado a cabo experimentos en condiciones de semicampo con cultivos infectados con tris parvispinus. Y lo hemos comparado con los protocolos de control biológico que se hacen de forma normal en el pimiento, que son ya los resultados que voy a presentar yo, y los resultados la verdad es que son por lo menos muy esperanzadores. El insecto se comporta muy bien, es muy móvil, es muy activo y es compatible con otros insectos y la verdad es que nos da unos resultados bastante esperanzadores. Y luego, finalmente está la charla de mi compañera Mar Montoro, que hay otra pregunta que hay en campo también, es el efecto un poco de las distintas trampas cromatrópicas, los distintos colores,
pues para ver cuál de ellas captura más a Tris parvispinus. Hemos ensayado hasta 7 colores distintos y no solo Tris parvispinus, sino también el efecto que tiene sobre este enemigo natural tan interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo que te quería preguntarte, por supuesto, animo a todos los oyentes y a los agricultores a que se acerquen hasta esas jornadas, porque creo que se puede aprender mucho y además creo que también desde IFAPA de La Mojonera hacéis un gran esfuerzo por transmitir este conocimiento. Pero sí que te quería hacer una pregunta, porque me gusta siempre reflexionar alrededor del papel de lo público, ¿no?, en esto de la investigación. Y con todo esto que se está investigando, ¿cómo de lejos está el agricultor hoy en día en poder controlar esta plaga? Pues no está tan lejos, creo yo. No está tan lejos, porque es verdad que desde, la investigación pública sobre todo tiene un papel muy importante en la primera parte que te he dicho de las charlas, es decir, los estudios de dinámica poblacional y en ecología, que son tan importantes para entender un poco cómo funciona la plaga y qué enemigos naturales serían más interesantes en cada momento, sobre todo lo hacen la investigación pública, porque son resultados que a lo mejor es la investigación pública la que los puede abordar, ¿no? No tanto para la puesta a punto de un organismo determinado, ¿no?, como se puede intuir a lo mejor de otras empresas de biocontrol. Y una vez que encontramos esos organismos y que hemos visto que son muy interesantes, pues por supuesto el conocimiento está ahí para que las distintas casas de control biológico tomen nota, ¿no? Y hay otros organismos parecidos que también se comercializan ya. Es decir, no tiene sentido tampoco por parte del IFAPA proponer, por ejemplo, te puedo decir, nosotros cuando hemos hecho las prospecciones hemos visto que uno de los enemigos naturales más interesantes que aparecen en los invernaderos para depredar a Tris parvispinus son los ácaros anístidos, lo que llamamos ácaros rojos, uno de ellos. Sabemos que son organismos que son difíciles de producir, que no son tan fáciles de comercializar, que tienen, que tienen sus dificultades, ¿no? Entonces tampoco tiene mucho sentido experimentar o proponer artrópodos que no van a tener un recorrido interesante en la comercialización, ¿no? Entonces, los dos organismos que nosotros hemos estudiado, la Cresopa autóctona y este en particular, sí que sabemos que son organismos que pueden tener un recorrido muy corto para intentar, por lo menos, ponerlo a disposición del agricultor cuanto antes. Pues insisto, para todos aquellos que nos estén escuchando, el próximo día 17 de julio en el centro de IFAPA de La Mojonera, a partir de las 9 menos cuarto de la mañana, van a estar estas jornadas tan interesantes para todos aquellos que quieran saber cómo controlar mejor el Tris parvispinus. Muchísimas gracias, Estefanía, por haber venido con nosotros a contarnos este asunto, pero no me quiero despedir aún de ti, porque estoy en la portada de FH Almería, de nuestro periódico online de referencia sobre agricultura, y veo una noticia que dice que el Ayuntamiento de Ejido, IFAPA y Copert suman fuerzas para mostrar cómo las plantas se convierten en eficaces enemigos de las plagas, ¿no? Estamos aquí viendo esta noticia en la portada de FH Almería y la noticia tiene 3 fotografías. Y una de ellas es la tuya, Estefanía. Sí, esto es otro evento del próximo jueves, día 10 de julio, sí, ¿no? En el Teatro Municipal de Ejido. Cuéntanos, ¿cómo te has metido también en esta otra aventura? Bueno, me he metido también, quiero decir, son unas jornadas que las veo muy oportunas, realmente muy importantes, muy interesantes. El IFAPA es pionero. Nosotros llevamos ya trabajando más de 10 años en la línea del papel de la biodiversidad y la gestión de la biodiversidad, o cómo la biodiversidad puede ser una herramienta gratuita muy potente para complementar y ayudar el control biológico que ya hacemos en Invernaderos de Almería desde hace décadas. Y como te digo eso, nosotros somos pioneros en el desarrollo de esta línea de investigación. Entonces es una jornada en la que se vuelve a poner de relieve la importancia de manejar bien la biodiversidad en el entorno de los invernaderos, y todo esto tiene que ver o incluso está relacionado con lo que te he dicho también antes, es decir, la gran cantidad de organismos de control biológico que afortunadamente nos ayudan de forma natural o comercial en los invernaderos proceden de alguna manera de nuestros ecosistemas naturales. Entonces hay que entender que es una herramienta que no solo nos proporciona esa fuente de biodiversidad para problemas de futuro que nos puedan llegar,
y por lo tanto merece mucho la pena conservarlo, sino también porque es que de forma natural nos ayuda a controlar las plagas. Entonces es verdad que hay un cierto preocupación ahora por si la biodiversidad tiene un papel más negativo que positivo frente a estas nuevas plagas que nos están llegando, y esta jornada es muy oportuna precisamente para recordar que no es así, que nunca los problemas por plagas nos proceden o el origen es la biodiversidad o nuestros ecosistemas naturales. Hay que recordar que las plagas son todas exóticas, muchas de ellas de carácter mundial. Por ejemplo, Tris parvis es una plaga que procede de Asia, probablemente de la India. Es una plaga con problemas ahora mismo invasora o invasiva de carácter mundial. Y la biodiversidad no es precisamente ni el origen ni el problema, ¿no? Entonces son jornadas que nos ayudan a entender, ¿no?, este papel de nuestros ecosistemas naturales. ¿Tú crees que en un tiempo o casi ya en el futuro cercano, en el presente, vamos a dejar de ver esa imagen, ¿no?, del invernadero cuyo terreno alrededor está totalmente pelado de vegetación y de biodiversidad? ¿Tú crees que eso es una imagen que se va a ir quedando ya en el pasado? Pues el caso es que debería, sobre todo porque lo que teníamos hasta ahora, que era eso, tampoco ha funcionado muy bien. Quiero decir, al igual que las plagas, si nos pensamos, damos cuenta, también tenemos mucha maleza y muchas plantas adventicias, algunas de ellas pueden ser positivas, otras no tanto, que con las que estamos luchando continuamente. De hecho, existe una disciplina incluso que es la malherbología, es decir, hay un montón de plantas adventicias que son inherentes a los sistemas agrícolas y que por más cemento que pongamos nos van a seguir apareciendo y que implican un manejo o incluso un uso de herbicidas o un reservorio de plagas y enfermedades. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es tratar de restaurar todos esos ambientes con nuestra vegetación natural, con lo que si miramos un poco más arriba en la sierra o si miramos en cualquier mancha que nos queda, la vegetación de Almería, que es muy poco atractiva para todas las plagas, pero que por el contrario sí que alberga enemigos naturales. Entonces es una estrategia de sustitución, es como si hiciéramos extensiones de nuestro propio hábitat. Y eso, por supuesto, nos va a liberar de manejo y nos va a favorecer la gestión de plagas. Entonces, creo que ojalá en un futuro sea, pero es que realmente es como el único camino que nos queda, porque lo que tenemos hasta ahora tampoco es una solución muy buena o muy adecuada. Me ha llamado muchísimo la atención esto de la malherbología. Dos jornadas que me parecen muy interesantes: control del TRIPS y también biodiversidad. Creo que merece mucho la pena que estemos encima y que aquel que pueda y que esté interesado se acerque. Estefanía Rodríguez, investigadora titular del Centro IFAPA de La Mojonera, no sé cómo agradecerte que hayas estado con nosotros este rato. Para nosotros, un auténtico placer. Como siempre, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que pueden estar al día de toda la información agrícola y de las pizarras de precios en fhalmería.com. Muchas gracias a nuestros patrocinadores Riczuan, Servicios Ambientales Las Chozas, y también Albaida Residuos por hacer posible este programa. Gracias también a usted, Radio Escucha, por estar siempre al otro lado. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana.